La siguiente historia tiene lugar entre el año 27 a.C. y el 96 después de Cristo. La República Romana se había extinguido y ahora el máximo dirigente de Roma era un joven emperador llamado Cayo Julio César Octaviano. El tipo ya desde el comienzo se puso a reformar todo el aparato político del Estado. Las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero perdieron casi todo su poder. El Senado también vio reducidas sus competencias y sus miembros, que pasaron a ser 600. Los senadores tenían potestad en algunos temas administrativos, legislativos y sobre todo judiciales. Que cada uno haga lo que le dé la joya a la gana. Con Augusto hay dos tipos de provincias. Las senatoriales están bajo control directo del Senado y gobernadas por un procónsul o propretor, mientras que las imperiales están bajo control directo del emperador y controladas por un legado, o en el caso de Judea un procurador ecuestre y Egipto por un prefecto. El emperador creó también el Consilium Principis, un consejo formado por sus amiguetes para que le asesoraran, aunque también podían asistir algunos senadores elegidos. Entre los soldados veteranos, Augusto se puso una guardia pretoriana de 1000 hombres para que le protegiese. Este cuerpo ya existía desde antes, desde los tiempos de los Escipiones, a modo de escolta. El jefe de estos pretorianos sería el prefecto del pretorio, que iría ganando importancia hasta convertirse en una especie de viceemperador. También organizó un cuerpo profesional de policía y otro de bomberos. Aquí va a haber una desgracia, ¿eh? Con Augusto en el poder volvió la paz tras 4 guerras civiles. Sin embargo, fuera de Italia las cosas eran muy diferentes. El gobierno de las provincias era en gran medida anárquico y había muchos fuegos que extinguir. Uno de los más urgentes fueron las guerras cántabras, que obligaron a Augusto a presentarse en el norte de Hispania en persona y acabar con la resistencia de Corocota y otros caudillos galaicos, astures y cántabros. Tras la conquista completa, Hispania se dividió en 3 provincias: Tarraconensis, Lusitania y Bética, a la que más tarde añadieron Galaecia y Astúrica. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Augusto era un tipo listo y sabía que no había que meterse con los partos. Envió a su hijastro Tiberio a negociar con Frates IV. Si ninguno cruzaba el Éufrates habría paz, y eso hubo durante un tiempo. Además, el rey parto le devolvió las insignias perdidas por Craso en Carras, y eso le dio a Augusto un subidón de popularidad importante, y para guardar estas reliquias construyó el templo de Marte Vengador. Lo siguiente que hizo fue asegurar el valle de Aosta, un paso por los Alpes que comunicaba con Germania, importantísimo porque por ahí se colaban todos los bárbaros. La guerra con los pueblos germanos les llevó a recorrer toda la zona del río Danubio para usarlo como frontera natural. El joven Tiberio y su hermano Druso tomaron provincias como Retia, Nórica, Dalmacia, Panonia, Moesia y Tracia. Augusto tenía un sucesor claro, Agripa, a quien había casado con su hija Julia. Sin embargo, Agripa la palmó en el 12 a.C. y Druso y Tiberio tenían todas las papeletas para ser los nuevos emperadores. El problema fue que Druso, durante una expedición que llegó hasta el río Elba, acabó muriendo al caerse de su caballo. Entonces parece que Tiberio tuvo que divorciarse de su mujer, Vipsania Agripina, hija de Agripa, y casarse con Julia. A la primera la amaba, a la segunda lo odiaba con toda su alma, pues parece que era muy pendona. ¡No seas rencoroso! El emperador embelleció la ciudad de Roma con muchísimas construcciones, como el Foro de Augusto, donde estaba el ya nombrado Templo de Marte, su mausoleo o el Teatro de Marcelo, dedicado a su difunto sobrino. Por esta época se crearon algunas termas, unos baños públicos y también las ínsulas, que eran básicamente bloques de viviendas. La población había crecido tanto que era muy necesario construir muchas casas en la ciudad. Luego también había barrios chungos como Suburra o el Esquilino, mientras que el Palatino era el barrio de la gente rica y donde se construirían los grandes palacios imperiales. De hecho, la palabra palacio viene de palatino. Oye, documento interesante. Por el 6 a.C., Tiberio dijo que no podía más, mandó a la mierda a Julia y se fue de retiro a Rodas. Entonces Augusto nombró sucesores a los hijos de Julia con Agripa, Cayo y Lucio César. Sin embargo, los dos murieron pocos años después en extrañas circunstancias y Agripa póstumo fue desheredado por gilipollas, y el emperador tuvo que convencer a Tiberio de que volviese. Sí, ahora. Un germano querusco llamado Arminio había luchado en las tropas auxiliares romanas años atrás. Sin embargo, ahora había logrado aliar a muchas tribus germanas para ir en contra de Roma. La masacre llegó en el año 9, en la batalla de la selva de Teutoburgo, donde 3 legiones enteras dirigidas por Publio Quintilio Varo fueron aniquiladas. Fue una derrota tan brutal que Augusto dejó el tema de la conquista de Germania para más adelante, pero murió 5 años después y Tiberio llegó al trono. Tiberio había prometido a Augusto que haría sucesor a su joven sobrino Germánico. Este chaval era un crack en lo militar, pues logró grandes victorias en Germania, con unas legiones que se le habían amotinado, llegando hasta el río Elba, y hasta recuperó las insignias perdidas de Teutoburgo tras vencer a Arminio en Idistaviso en el año 16. Su hermano sería el emperador Claudio y su hijo el emperador Calígula, pero Germánico jamás llegaría a sentarse en el trono, pues parece que fue envenenado en Antioquía por el gobernador sirio Neo Calpurnio Pisón. Bueno,
un whisky y a dormir. Y los problemas crecieron para Tiberio cuando Lucio Helio Sejano, el prefecto del pretorio de Tiberio, comenzó a conspirar y a eliminar adversarios políticos. Entre las víctimas parece que estuvo el hijo de Tiberio, Druso el joven. Tiberio se quedó muy jodido y se retiró a la isla de Capri, frente a Nápoles, por el año 26, y gobernó pero a base de cartas al Senado. Sejano se quedó al cargo de la administración y también de la conspiración, exiliando a muchos familiares de Tiberio y senadores. Sin embargo, un día llegó al Senado una carta de Tiberio acusando a Sejano de traición y este fue condenado a muerte. La madre que os parió. Tiberio siguió de retiro mientras la gente protestaba por su dejadez y también por la matanza de senadores y políticos amigos de Sejano que hizo. Fue en el año 37 cuando Tiberio murió. Unos dicen que murió de viejo, otros que fue asesinado bien por Calígula, hijo de Germánico, o bien por su prefecto Sutorio Macro. El caso es que Calígula y Tiberio Gemelo, el nieto de Tiberio, eran los sucesores legítimos. El pueblo amaba a Calígula, querían un cambio. De hecho, su primer año de mandato fue genial. Había comida para todos, espectáculos, pagas extra. Aquí hay nivel. Sin embargo, una enfermedad que le dejó al borde de la muerte durante su primer año como emperador lo cambió todo. Se dice que se volvió un tarado sanguinario, cruel y pervertido sexual. Incluso llegó a creerse un dios. Veía conspiraciones y por ello se cargó a Tiberio Gemelo. Mientras eliminaba senadores que supuestamente estaban en su contra y confiscaba sus propiedades, contentaba a la gente a base de juegos, banquetes y fiestas. ¡Maquinote! Al tío se le iba la olla, se cargó al rey cliente Ptolomeo de Mauretania durante una visita a Roma solo para anexionarse su territorio, y también emprendió una campaña suicida para conquistar Britania que fue un fracaso absoluto y los soldados acabaron recogiendo conchas. Es cierto que su biografía nos ha llegado de la mano de los senadores a los que tanto perseguía, por lo que es probable que exageraran muchos de estos hechos para que pareciera más loco de lo que era. La gente está muy mal de la cabeza, yo también. Calígula ordenó construir acueductos como el Aqua Claudia o el Anio Novus, o el Circo de Nerón, que acabaría este emperador. Derrochó muchísimo dinero y acabó dejando las arcas del estado casi vacías, con una población muriéndose de hambre por las calles. Con tanta movida, la guardia pretoriana liderada por Casiocrea decidió en el año 41 eliminar al emperador mientras se celebraban unos juegos, y después matar a su mujer e hija. Los soldados entonces encontraron tras una cortina al tío de Calígula, Claudio, y le nombraron nuevo emperador. Claudio era una rata de biblioteca medio cojo y tartamudo que no importaba una mierda a nadie, y los pretorianos creyeron que sería un títere fácil de controlar para sus intereses. Sin embargo, Claudio era un tipo inteligentísimo, había estudiado mucho y se convirtió en uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, a pesar de que tenía inclinaciones más republicanas. Este nieto de Marco Antonio y Octavia era más partidario de las clases populares que de los senadores y les quitó muchas competencias a estos para dar más derechos a los ciudadanos. Abrió el Senado y unos nuevos ministerios, las oficinas a extranjeros y libertos, sobre todo griegos, y también repartió muchas nuevas ciudadanías romanas. Esto generó algunos complots en su contra. Claudio logró grandes éxitos en Mauretania, Dalmacia, Nórica, Judea, pero quizás lo más destacable fue que logró formar a partir del año 43 los primeros asentamientos en Britania, como Londinium, la actual Londres. Super coreografía, amazing que te cagas energy. No fue un camino de rosas, pues tuvo muchos choques contra las tribus celtas de la zona. La guerra contra el caudillo Catubellauno Carataco duró casi una década. También tuvo grandes enfrentamientos contra germanos en la zona del Rin. Estas luchas darían popularidad a dos generales que serían emperadores, Galba y Vespasiano. Fue allí donde Claudio fundó la actual colonia en Alemania, llamada entonces Colonia Clara Ara Agrippinensium, en honor a su mujer Agripina la Menor. ¡Ay! ¿No es romántico? Sin duda, los mayores errores de Claudio fueron sus matrimonios. La primera parece que le intentó asesinar, otra murió justo el día de la boda, otra era una ninfómana a la que ordenó ejecutar. Con esta tuvo a su hijo británico. Finalmente el emperador fue a casarse con la hija de su difunto hermano germánico, Agripina la Menor, hermana a su vez del difunto Calígula. Agripina había tenido un hijo con su exmarido, Nerón, y pidió a Claudio que lo adoptase para que fuera coheredero junto a Británico, que era un crío todavía. El emperador acabó aceptando y cuando lo hizo la mujer presuntamente le envenenó con setas, y el joven Nerón fue nombrado emperador en el año 54 con 16 añitos. Va entrando unas 6 y unos calores. Sus primeros 5 años de gobierno no fueron malos, ya que tenía la ayuda de su profesor Séneca, filósofo cordobés muy famoso, y su prefecto del pretorio Afranio Burro, un tío muy legal. Con Séneca y otros artistas e intelectuales del momento comenzó un movimiento cultural llamado neronismo, de rollo helenístico. Sin embargo, su malvada madre, Agripina la Menor, comenzó una serie de intrigas para tener ella el poder de facto. Nerón acabó asesinando a su hermanastro británico para que no le hiciera sombra y se casó con su hermana, Claudia Octavia, y tras esto exilió a su madre, que murió poco después. ¿Esto te parece una película de Hico? En el año 60, una reina guerrera y cena, Boudica o Boadicea, se rebeló contra los romanos asentados en Britania. En ese año, la reina y los suyos quemaron muchas ciudades, como Camulodunum, actual Colchester, o Londinium, donde mataron todo lo que tuviera ojos. Pam, pam, ahí. Sin embargo, no pudieron contra el ejército romano en la batalla de Watling Street, que acabó con más de 80.000 celtas muertos. Muchos de
esta tribu tuvieron que huir al frío norte, incluida esta reina. Esa zona llamada Caledonia, la actual Escocia, estaba dominada por otra tribu celta, la de los pictos. Son gente muy peligrosa. En el año 62, Nerón logró una paz duradera con Partia, pero justo ese año Burro murió y Séneca acabó exiliado acusado de malversación. El nuevo prefecto fue Tigelino, que al igual que su madre le metió ideas muy malas en la cabeza. El Senado cada vez pasaba más de las reformas de Nerón y no se las aprobaban, y entonces al emperador se le empezó a ir la cabeza, mientras asesinaba a los senadores que peor le caían, para el pueblo pan y circo. A Nerón le encantaban los juegos, y hasta creó unos propios llamados Neronia. Y es que el emperador se creía un puto dios en la tierra, o al menos eso es lo que cuentan en su biografía. Lo ha puesto hasta las trancas. En el año 64 un gran incendio asoló Roma, arrasando 3 barrios enteros que estaban hechos de madera. Muchos le acusaron de haberlo causado él para reformar estos barrios, y parece que también el emperador quería construirse un palacio, la Domus Aurea, una enorme obra arquitectónica inspirada en los estilos de Oriente. Sin embargo, ante estas acusaciones, Nerón decidió echar la culpa a los cristianos, cuyo barrio hecho de piedra no se vio tan afectado. Así comenzó una sangrienta persecución contra ellos. De hecho, durante esos años fue crucificado boca abajo el apóstol San Pedro en Roma, por orden del mismísimo Nerón. Pedro fue el primer papa y San Lino el segundo, pero no vivían en un palacio en el Vaticano, sino escondidos en catacumbas. Tierra, trágame. Nerón tampoco se llevaba bien con el judaísmo. En Judea estalló la primera guerra judeo-romana, cuando la gente se enteró de que el procurador romano Gesio Floro había robado dinero del templo. Nerón envió allí a 2 generales, Vespasiano y su hijo Tito, ambos serían emperadores. Pero por si esto no fuera suficiente, el senador Cayo Calpurnio Pisón organizó un complot para asesinar al emperador, y Nerón entonces organizó una purga, entre los que cayó Séneca. El emperador se fue volviendo cada vez más paranoico y hasta mató a su segunda esposa, Popea Sabina, de una patada. La situación se volvió insostenible en el año 68, cuando comenzó una nueva guerra civil. El propretor de la Galia Lugdunense, Cayo Julio Vindex, se levantó en armas para echar a Nerón y poner a Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania Tarraconense. Vindex fue derrotado por un general llamado Virginio Rufo, pero el Senado nombró a Galba como emperador y ordenó asesinar a Nerón, que acabó suicidándose. Aquí acabó la dinastía Julio-Claudia. Entre junio del 68 y diciembre del 69, Roma tuvo 4 emperadores diferentes. El Senado nombró emperador a Galba, pero este comenzó a ejecutar a Peña y a subir los impuestos, y le asesinaron en el foro tras 7 meses de gobierno. El ambicioso exmarido de Popea Sabina, Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, también quería el trono y lo logró tras la muerte de Galba. Al mismo tiempo, las legiones de Germania proclamaron a su gobernador, Aulo Vitelio, como emperador y también marcharon hacia Roma. Tras la batalla de Bedriacum, Otón acabó suicidándose y Vitelio se alzó como emperador. El tipo llegó al poder de Roma y comenzó a derrochar todo el dinero en banquetes y en matar a gente que se llamaba como él incluso. ¿Tú crees que esto es normal? Mientras tanto, las legiones de Judea, Siria y Egipto aclamaron a Tito Flavio Vespasiano como emperador. Dejó a su hijo Tito dando espadazos a los judíos y él fue a Roma para echar a Vitelio y hacerse emperador. Y también para rescatar a su hijo menor Domiciano, que Vitelio lo tenía como rehén. Tras la segunda batalla de Bedriacum, las tropas de Vespasiano, lideradas por Licinio Muciano, entraron en Italia y pocos días después Vitelio fue llevado al foro y su cabeza acabó rodando. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues que ahora para gobernar no hace falta ni ganarte al Senado, ni al pueblo, ni hacer cursus honorum. Con un ejército potente ya puedes ser emperador. Con Vespasiano acabó la guerra civil y llegó la dinastía Flavia al poder de Roma, una dinastía no emparentada con Eneas ni con la diosa Venus, sino una provincial itálica que alcanzó la fama gracias a la banca. Vespasiano ya era emperador, restableció la paz y ensalzó al Senado. Su gestión económica fue muy prudente, no hizo gastos excesivos, pero siempre intentó mejorar la vida de la gente. Urbanizó las provincias y mejoró los caminos, lo que mejoró a su vez el comercio. Su primer conflicto gordo ocurrió en la Galia, ya que el pueblo germano de los bátavos, liderados por Julio Civilis, se rebeló contra Roma. Un par de sopapos y fuera. Después envió tropas a Britania para luchar contra Venutius, líder de los celtas brigantes, que también dieron mucho por saco. Más crudo fue el final de la guerra en Judea, que lideraba su hijo Tito. Tras las infructuosas negociaciones del historiador y prisionero Flavio Josefo, las tropas de Tito acabaron destruyendo Jerusalén y su templo, del que solo quedó un muro, el famoso Muro de las Lamentaciones. Se ha pasado 3 pueblos. El último reducto rebelde fue la fortaleza de Masada, que costó 3 años en ser tomada por los romanos. Los celotes, liderados por Eleazar Ben Yair, aguantaron hasta el 73, cuando decidieron suicidarse en masa. Vespasiano murió de diarrea en el año 79 y le sucedió su hijo Tito Flavio Sabino Vespasiano,
Tito para los amigos. Durante su breve reinado, solo estuvo 2 años el pobre, inauguró el Teatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo Romano, llamado así por una estatua de Nerón que había enfrente llamada Coloso. Aquí se celebraron muchos combates de gladiadores y también naumaquias, que eran representaciones de batallas navales. En estos 2 años el pobre Tito solo se comió desgracias. La primera de ellas fue la erupción del volcán Vesubio en la costa de Campania. Esta tremenda erupción destruyó ciudades romanas como Herculano, Estavia y, como no, Pompeya. Muchos restos de estas ciudades han acabado conservándose bastante bien en bolsas de aire bajo el magma sólido, incluso quedaron los huecos donde antes había personas. En la erupción murió el escritor y científico Plinio el Viejo, y uno de los testigos fue su sobrino Plinio el Joven. Luego hubo una epidemia de peste en Roma y un nuevo incendio. Tito fue un emperador muy hospitalario con las víctimas, pero una enfermedad se lo llevó y entonces en el año 81 llegó su hermano pequeño al poder, Tito Flavio Domiciano. Según los historiadores de la época, este chaval parece que estaba muy flipado, se crea un dios y creó un régimen autocrático de terror que se dedicó a perseguir a senadores, filósofos judíos y cristianos a partes iguales. Pero parece que también hizo cosas buenas, como simplificar la burocracia para hacerla más eficiente o combatir la corrupción de las instituciones. Restauró muchas obras de arte y también construyó nuevos edificios. Acabó el arco de Tito, se hizo un templo, el templo de Vespasiano, y un palacio, el Palacio Flavio en el Palatino, y hasta instauró nuevos juegos, los Capitolinos, donde había carreras de carros y un concurso de música. Aunque aumentó el número de legiones a 30, Domiciano no tenía ningún interés en meterse en guerras para expandir el imperio, pero se vio envuelto en movidas chungas cuando tribus del norte de Britania y Caledonia no paraban de acosar a los romanos. El gobernador de la zona, Julio Agrícola, obtuvo grandes victorias sobre ellos. También a lo largo del Rin, Domiciano construyó la Limes Germanicus, una red defensiva para evitar asaltos de catos y otros pueblos germanos. No van a pasar, hijos de puta. Por otro lado, los dacios comenzaron a atravesar el río Danubio entre el 86 y el 89 para causar el caos. El conflicto acabó con Domiciano y el rey Dacio de Cébalo pactando que a cambio de mucha pasta al año les dejarían en paz. Esto acabaría siendo contraproducente años después. Finalmente, en el año 89 llegó la rebelión de Lucio Antonio Saturnino, el legado de Germania Superior, que no duró mucho pero volvió a Domiciano aún más paranoico. Sería en el año 96 cuando una conspiración palaciega acabaría con la vida de este dictador. El Senado puso entonces como emperador a Marco Cocello Nerva, un reputado senador que murió al de 2 años. Tras él sería elegido emperador Trajano y con él llegaba al poder la dinastía de los Antoninos, con la que Roma alcanzaría su mayor gloria. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.